Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto. Este es un problema de respeto. Este es el momento en el que el presidente Pedro Felipe interrumpe el acto en Tibú, en Norte de Santander, para llamarle la atención a Angie, que es la directora del DAPRE, que fue la que organizó el acto. Angie Rodríguez. Pero especialmente a Gustavo Bolívar. Sí. Que era el renunciado director de Prosperidad Social. Sí, la verdad fue un gesto muy desapacible con Gustavo Bolívar, porque pues esas cosas se podían decir en privado, no es ponerlo de esa manera. Y Bolívar, independientemente de lo que uno piense o no piense de Gustavo Bolívar, ha sido un soldado muy, muy leal de Petro. Bueno, y vea pues la manera arrogante y bueno, en fin. Yo sí creo que es que las cosas se tienen que hacer bien. Es muy raro, Néstor. Felipe, porque esto puede marcar, al final de cuentas, es un símbolo alrededor de un candidato presidencial que aspira a ser el candidato del gobierno para las elecciones del año entrante. Ese candidato presidencial es Gustavo Bolívar, que por otro lado es quien puntea en las encuestas hoy en la intención de voto entre los candidatos de la izquierda en Colombia. Gustavo, buenos días. Néstor, muy buenos días a tus compañeros y compañeras y a los oyentes. Gustavo es Gustavo Bolívar, que es libretista de televisión, que fue senador de la República y que desde el año pasado fue director de Prosperidad Social. ¿Qué fue lo que pasó para que el presidente Petro, Gustavo, le pregunto muy respetuosamente, respondiera de esta manera al amor público que usted le ha declarado? Bueno, mira, Néstor, yo renuncié el 30 de abril y, digamos, el decreto ya había salido, o me había firmado el presidente, con salida el 16 de mayo, como yo se lo había pedido. Entonces yo consideré que hasta el 16, o considero, soy funcionario público, y a mí el DAPRE me invitó porque... Gustavo, perdóneme que se me está moviendo, se está cortando la llamada. Ahí está explicando, y es cierto, Felipe, el decreto de respuesta del DAPRE, el que dice se acepta la carta de renuncia de Gustavo Bolívar, tiene fecha, se acepta desde el 16 de mayo. Sí. 16 de mayo quiere decir el viernes de esta semana. Así es. Y si lo hace, supongo yo, Felipe, si le dicen, ok, usted sigue siendo director de Prosperidad Social, pues con todo lo que eso significa, ¿no? Inclusive un acto como este que era de entrega de subsidios. Sí. No, la verdad, todo lo que pasó el viernes con Bolívar es muy desapacible. Pues, vuelvo y le digo, porque Bolívar ha sido un soldado leal de Petro, pero pues es que Petro no quiere a Bolívar, oiga, no lo quiere. Bueno, Felipe, amor con amor se paga, Néstor. Colombia Humana dice que fue un tema personal y no les gustó la forma. Quiero preguntar porque y no lo quiere, a pesar de que Gustavo Bolívar pues ha demostrado ser incondicional, pero bueno, así le paga. Tal vez no confía en sus posibilidades electorales. Incluso el presidente Petro quizá tiene una teoría que discutimos aquí hace unos días de si, por ejemplo, la derrota fuerte que tuvo Gustavo Bolívar en las elecciones a la alcaldía de Bogotá, pues mostraban que realmente no tenía opción o no tiene opción de ser candidato presidencial. Quizá es eso lo que el presidente cree, pero yo creo que detrás de eso hay una cosa que es muy de fondo, Néstor, más allá de la relación personal de los dos. Perdóneme, Héctor, si así fuese, que el presidente Petro no confía en la capacidad electoral de Bolívar, no es un tema que tienen que hablar. La manera no es obvio, un tema que tienen que hablar en privado. Y y además tiene muchas cosas para agradecerle, porque Bolívar pues hombre, ha sido Gustavo, incondicional de él. No creo que tú des para ser candidato presidencial. Claro, y seguramente Bolívar le dijo, pero yo voy ganando las encuestas, y pudieron haber tenido algún debate, pero aún así todo eso es una conversación privada, en eso estoy de acuerdo. Pero Néstor, hay un tema muy de fondo, me parece, más allá de esta distancia entre Bolívar y Petro, que es lo que dijo Bolívar
que le generó el regaño, me parece a mí, con razón del presidente Petro. Esperemos un segundo, Héctor, que está Gustavo otra vez en la línea. ¿Me escucha, Gustavo? Sí, ahí lo escucho mejor. Vale, a ver si retomamos la conversación. Gustavo Bolívar, saliente director de Prosperidad. Usted me estaba diciendo que el decreto de presidencia aceptándole la renuncia era a partir del 16 de mayo, ¿verdad? Sí, señor, sí, hasta el 16. O sea, usted fue al evento este fin de semana en Tibú en condición legítima de director de Prosperidad Social. Sí, pero yo creo que tal vez ahí estuvo la confusión en el presidente, que él como yo pasé la renuncia el 30, pues no le estoy pidiendo al presidente que lea todas las cartas, pero ahí le había pedido que me dejara hasta el 16 porque estaba terminando unos procesos, y en el decreto que él le había firmado aparecía como hasta el 16. Por eso cuando me invitan de DAPRE, yo no tengo problema en ir. Además que no fue un regaño en Chapinero, fue un regaño trabajando en el territorio. Para ir a Tibú hay que coger aviones, helicópteros, pasar por encima de la guerrilla, hay que hacer muchas cosas que hacemos los funcionarios públicos que la gente tal vez no conoce, los miembros del gabinete sobre todo. Tenemos que estar arriesgando la vida en todas partes, y yo estaba ya pues cumpliendo mi función hasta el último día, como lo tengo que hacer. ¿Usted viajó en un avión diferente al del presidente, Gustavo? Sí, nosotros salimos primero con varios ministros que nos habían invitado a ese evento, pues los que teníamos que ver con las medidas económicas tomadas. Una de ellas era esta. Estaba también Harman de Tierra, estaba la ministra de Agricultura, había varios ministros. ¿Quién lo metió a usted en ese paseo, entre comillas, en ese viaje a Tibú? A nosotros nos comunican, nosotros tenemos un chat de gabinete y siempre nos hacen las comunicaciones. El presidente va para tal lado, lo acompañan tales personas, y yo estaba ahí en esa lista. O sea, yo ni siquiera pedí. ¿Lista que hizo quién? ¿Angie Rodríguez, la directora? La hacen en el DAPRE, sí señor. No sé si jefatura de despacho o la hace Angie, pero yo estaba en la lista. O sea, yo no pedí irme, mucho menos. Dicho que usted estaba invitado, si lo hizo la Presidencia de la República, quiere decir en últimas lo invitó el presidente de la República, ¿no es verdad? Sí, lo que pasa es que pues un presidente maneja tantos asuntos que no creo que se meta en las minucias de quién va, quién se sienta aquí, quién vaya. Eso lo maneja, digamos, entre el DAPRE y la jefatura de despacho. Sí. Dicho eso, Gustavo, ¿qué fue lo que pasó en el acto mismo? ¿Cuál es su versión? Usted que lo vivió, que lo padeció, ¿cuál fue su versión del desplante o del desamor o del regaño público del presidente Petro? Bueno, cuando a mí me llaman, incluso a mí se me acerca el decano del presidente a decirme, director, tiene una intervención acá. Le dije, bueno, entonces yo me paré y fui y la hice. Ya había llegado el presidente. Lo que pasa es que el presidente, nosotros ya estábamos ahí unas horas antes de que llegara el presidente y estábamos como calentando la reunión para que la gente no se fuera, y la espera, que a veces es tediosa, porque él tenía otro acto también ahí en otro municipio, en Ocaña. Entonces pensamos que iba a parar primero allá, pero después vino primero a Tibú. Pero el todo es que nosotros estábamos ahí, digamos, como amenizando la reunión, y cuando llegó el presidente yo estaba al turno de la palabra, que nos habían dicho, vayan hablando mientras llega el presidente para que la gente no se aburra. Entonces estábamos en eso. Cuando llegó el presidente, tal vez me mantuvieron en esa lista y me llamaron. Entonces yo pasé, di la información sencillamente, que por solicitud del presidente a los adultos mayores de la zona que habían sido confinados o desplazados por la crisis humanitaria, pues que le íbamos a pagar un bono de pensional. Y eso fue lo que hice. Pues, ¿usted estaba hablando cuando el presidente llegó? No, ya había llegado el presidente, pero tan pronto él se sentó, habló otra persona y después yo. Él, por ejemplo, me hubieran podido frenar ahí, pero yo seguí y hablé. Sí. O él mismo me hubieran dicho, mire, que ya no habla porque el presidente dice que tal cosa, porque yo entiendo, el presidente es una persona muy ética en eso, aunque no lo crean, y es muy demócrata. Él dice, bueno, pues si usted tiene aspiraciones, ¿por qué tiene que estar acá hablando? Pero también entra mi disyuntiva, es, si soy funcionario hasta el 16, ¿por qué no puedo seguir trabajando? Y lo otro es que la ley es clara en decir que para poder ser candidato o candidata, se requiere haber renunciado un año antes de la elección, y todavía no estamos dentro del marco de ese año antes.
Gustavo, cuando usted renunció en una conversación de la que usted y yo hablamos en privado, usted me dijo, le voy a presentar la renuncia hoy al presidente. Creo que eso fue hace casi, no sé, 10 días más o menos, ¿verdad? Sí, como sobre el 29, 30, sí, porque era como la fecha límite para en esa conversación el presidente Petro le expresó algún desacuerdo con su intención política electoral. Bueno, él prácticamente no se mete en temas políticos así de frente, pero sí me dijo, piénselo muy bien, porque para poder ganar en 2026, ustedes necesitan tener un candidato más convocante. Eso quiere decir como un candidato que pueda reunir más fuerzas de otros partidos. Y le dije, bueno, presidente, yo soy consciente de eso, pero no me inhabiliten, no déjenme jugar. Le dije, en algún momento cuando a mí me toque bajarme, pues me bajo. Si es el caso, cuando aparezca ese candidato convocante que no lo tiene, pues yo me bajo, pero siéntase orgulloso, sí le dije, pues que alguien de las entrañas del gobierno y que incluso funcionario del gobierno está encabezando la encuesta, porque eso demuestra que su gobierno no es un fiasco como mucha gente lo dice, sino que todavía hay un pedazo de Colombia que dice queremos continuar con este proyecto. Pero usted y no la charla quedó ahí. ¿Usted entendió esa conversación, Gustavo, como que el presidente Petro le estuviese diciendo, usted no puede ser el candidato del proyecto? En otras palabras, él lo que dice es, porque tienen como parámetro la campaña de Bogotá, donde yo no quise recibir apoyos de sectores pues que a mí me parecían corruptos, o dineros raros de muchas empresas que tienen contratos con el distrito. De hecho, mi campaña fue muy barata, yo lo dije en varios escenarios, prefiero perder a untarme estas cosas, y eso fue el costo que pagué, pues perder. Y él teme, con toda razón, que en alguna instancia del proceso yo sea el elegido, digamos, en una consulta, y de pronto aparezca con estas cosas y les niegue el triunfo al progresismo, porque si ustedes miran en 2018, el presidente descubrió nuestro tope de la izquierda con el centro unido, que eran 8 millones de votos. Y él para 2022 dijo, pues no puedo volver a hacer la misma porque vuelvo y saco 8 millones de votos. Es cuando convoca a Roy, a Benedetti, creo que a Dilian Francisco, bueno, muchas fuerzas tradicionales de la política con las cuales completó ese número de votos que se necesitan para ganar. Y para esta ocasión no va a ser diferente, se necesita también tanto el voto duro que transfiere el presidente Petro, que según las encuestas es bastante alto, se necesita de un voto de opinión y se necesita de una maquinaria. Eso es una cosa que uno no se puede negar, digamos, nadie gana con dos de esas tres condiciones. Puede tener voto duro y opinión, no tiene maquinaria, pierde. O tiene maquinaria y tiene opinión, pero no tiene voto duro, también. Esto quiere decir, hay que conquistar un pedazo del centro, ¿cierto? Que fue lo que hizo el presidente Petro hace 3 años. Un pedazo del centro y un pedazo de la política tradicional. Y grande, para poder ganar. Y él sabe eso. Y le angustia que una persona como yo me niegue a eso. Incluyendo los vicios de la política tradicional. ¿Él sabe que usted no es el gallo para eso? Él cree que yo en algún momento puedo decirle no a ciertas personas y eso es lo que le preocupa. Sí. Gustavo, ¿en qué momento pasamos pues de yo lo amo usted presidente a este desplante el viernes en el Tibú? ¿Qué llevó, es decir, en qué momento se deterioró, y lo digo en buenos términos, no de manera despectiva ni respetuosa, faltaba más, la relación con el presidente? Fue en poquitos días, fue prácticamente del 30 acá cuando yo paso la renuncia. De ahí para acá, pues sí, hablamos por chat varias veces, pero estos temas que estoy contándoles a ustedes fueron motivo de esa charla, de para ganar hay que hacer esto, hay que buscar un candidato que convoque más y que tenga esa digamos, habilidad. Y yo le dije que estaba bien, pero que no fuera a bajar a quien va punteando las encuestas, porque pues era el prestigio del gobierno en este momento. Le dije, déjeme jugar y cuando toque, porque yo no voy a hacer obstáculos, eso sí lo anuncio, para que el pacto histórico llegue al triunfo en 2026. Si en algún momento aparece un candidato más fuerte o candidata, ahí estaré yo cargando la maleta, y espero que si es al contrario, pues los demás tengan esa grandeza también. Sí, pero habiendo aceptado usted, como lo acaba de hacer, que sí se deterioró la relación,
¿Qué quiso decir usted anoche, ya tarde en su trino de vamos a darnos un tiempo? Eso, sí, hay mucha interpretación. Y se lo pregunto con respeto porque me desconcertó un poco. No, lo que pasa es que mucha gente, son como respuestas que doy a la gente que dice, bueno, ¿cuándo empezamos la campaña? Si termina el viernes, el sábado regulamos. Entonces les digo, no, vamos a darnos un tiempo para pensar, yo quiero hablar también con el presidente, no me quiero ir así, sino que estos días, pues él va a estar en China hasta el 16, justamente, que es el día en que yo termino mis funciones. Entonces, eso démonos un tiempo es como de reflexión, pero sí, claro, se puede interpretar como de una tusa por ahí mal manejada. Cuando el presidente le dijo a usted en la reunión del 30 de abril, es decir, han pasado menos de 2 semanas, cuando le dijo que no era usted en algún momento le dijo, presidente, pero mire las encuestas, ¿es que yo gano en las encuestas? Sí, le dije eso, pero además le dije, pues si hablamos de derechos, yo tengo un derecho. Y déjeme jugar, fue lo que le dije, déjeme jugar, que yo en el momento en que tenga que ceder el espacio, si hay que hacerlo, yo no tengo problema, porque yo no vine aquí ni a ser presidente ni nada, sino yo vine a trabajar por la gente, que es lo que me gusta, lo que he hecho. ¿Y qué le dijo el presidente cuando usted le dijo o le dio el argumento de las encuestas? Una vez cuando apareció la Inbamer, yo le pasé como el pantallazo del resultado y le dije, ¿qué hago con esto, presidente? Pues digamos que no fue un monosílabo, ¿no? Como ya veremos. Y después apareció la de Guarumo, donde también encabezo, y entonces ahí ya le dije, bueno, no tengo mucho tiempo para decidir. Me parece que si no le cuaja otro candidato, pues ahí voy a estar yo, ¿cierto? Y en eso quedamos. O sea, no había, digamos, un distanciamiento por eso, aunque sí lo entiendo, y yo no voy a negarme acá, que él quisiera otro tipo de candidato. Cuando usted me dice él quisiera otro tipo de candidato, quisiera un candidato que no estuviera tan a la izquierda como usted, que no estuviera tan matriculado con el gobierno. Un candidato que pueda, digamos, atraer al santismo, al centro, aunque yo no veo por qué yo no puedo hacer eso. Sencillamente lo que pasa es que yo reviso nombres, y uno en esto también tiene que por encima de la ambición también está la ética, y uno no por ganar tiene que sencillamente arriar banderas y venga que después arreglo las cosas. No, yo creo que al país hay que darle un mensaje, y es que las costumbres políticas tienen que cambiar y uno tiene que dar ejemplo en eso. Y ahí es donde está, digamos, el meollo del asunto. Ahí es quiénes pueden acercarse y quiénes no. Cuando usted salió de la reunión, usted pensó, me imagino, ¿quién es el candidato del presidente? ¿No me quiere a mí y sí quiere a alguien? Yo les voy a ser sincero, él no tiene ese candidato todavía. Él le invita gente porque él quiere hacer un frente amplio. ¿Pero no será Maya, por ejemplo? Él lo invitó, yo creo, porque se reunieron. Yo no tengo, digamos, conocimiento de lo que se habló en esa reunión, pero me imagino que sería barajando la posibilidad de que el gobernador renuncie. Pero no sé. Va a renunciar. Y es posible que hoy renuncie, hoy lunes. Ok, entonces él sería un candidato. Él está invitando gente a un frente amplio. El presidente sabe que solamente el pacto histórico no pone presidente. Entonces él está invitando gente al frente amplio. El pacto histórico no pone presidente, Gustavo, significaría repetir la estrategia de Petro en el 2022, ¿cierto? Necesariamente. Que es básicamente engañar a medio país. No, porque en todas partes, Néstor, se presentan las alianzas. Es muy difícil que encuentres un partido en el mundo, salvo Morena en México, que viene con un trabajo de bases bastante... Digo engañar, a ver, explico qué quiero decir con engañar. Con la propuesta de gobierno. Engañar en el sentido de presentarse como un candidato de centro, que fue lo que hizo el presidente Petro, para después renegar del centro y decir, me equivoqué trayendo a Ocampo, y trayendo a Alejandro Gaviria, y trayendo a Cecilia López, y volverse un presidente de izquierda, elegirse como un candidato de centro y gobernar como un presidente de izquierda. Pero el presidente en campaña siempre habló de que habría que hacer un frente nacional, y él fue, digamos, consecuente con su promesa, y por eso en su primer gabinete convoca a fuerzas de diferentes partidos y tendencias. Él cumplió con eso. Para esta ocasión, él sabe que tiene que volverlo a hacer.
Pero eso no es, digamos, yo no creo que ahí hubiera un engaño al electorado, porque la gente sabrá que Amaya no es de acá, si llegara a ser el ungido, ni Roy, ellos llegaron, digamos, en esta última etapa. Bueno, Amaya llegaría hoy, porque él votó por Rodolfo Hernández, y Roy sí estuvo desde el comienzo del pacto hace 4 años, hace 3 años. ¿Puede ser Roy? Él ha invitado a varios, entonces yo creo que él lo que quiere es que entre más amplia sea esa consulta, entre más fuerzas haya, más legitimidad y de pronto más facilidad para ganar. ¿Usted le cargaría la maleta a Roy Barreras, por ejemplo? Esa pregunta es bien difícil, porque pues yo he sido crítico de toda esa política tradicional, pero también uno es soldado de una causa y de un proyecto político, y cuando uno arma estos proyectos multipartidistas, tiene que someterse a unas reglas. Yo no podría decir, por ejemplo, voy a la consulta y si gano me ayudan, pero si gana otro yo no ayudo. Esos son cuestiones muy difíciles, pero yo creo que dentro de las disciplinas que hay en los partidos, esos serían sapos que uno tiene que comerse dentro de la Gustavo, las reglas de juego. Si usted llegara a ganar la consulta, ¿usted haría campaña con Roy Barreras, con Armando Benedetti, con eso que usted llama política tradicional, con tantas dudas que hay y con investigaciones en el caso de Benedetti? ¿Usted se subiría a la tarima tranquilo siendo el ganador de esa consulta del pacto histórico o de la izquierda con políticos tradicionales como los que le menciono? Esa pregunta yo me la tengo que responder en el momento en que firme un acuerdo de coalición o un acuerdo para ir a la consulta. Si yo me someto a una consulta con ellos, yo tengo que hacerlo. Porque esa es la regla, uno no puede después hacerle conejo a la regla. La pregunta es, ¿usted estaría en una consulta jugando una candidatura presidencial con Roy Barreras, por ejemplo? Sí, porque el Frente Amplio necesita de diferentes fuerzas. Se lo pongo más difícil, ¿con Daniel Quintero, por ejemplo? Es lo mismo, o sea, si se presentan, vamos a poner un escenario, Roy, Amaya, Quintero, ahí va a entrar también Caicedo, me imagino, o no sé si también Camilo Romero. Lo que el presidente quiere es que en octubre haya una consulta interna del pacto histórico para que a ese Frente Amplio vaya ese candidato o candidata que gane la consulta de octubre. O sea, en octubre el pacto histórico va a tener un candidato o candidata, y en marzo va a haber una consulta del Frente Amplio. Ahí van a haber de todo tipo de fuerzas. Si uno se somete a esa consulta, uno tiene que respetar los resultados, y parte del compromiso, digamos, de los firmantes de esa consulta es que apoyemos al candidato o candidata que gane. Pero fíjese, Gustavo, que usted en los ejemplos que me estaba poniendo, Roy Barreras o Amaya, que es el dimitente gobernador de Boyacá, no me ha metido en la lista a ninguno de los petristas duros. María José Pizarro, por ejemplo. No, porque con ellos nos enfrentaríamos en octubre. O sea, en octubre nosotros iríamos seguramente Carolina Corcho, María José Pizarro, mi persona, si decido, y no sé quién más del pacto, porque el presidente lo que dice es no podemos llegar varios candidatos del pacto a esa consulta del Frente Amplio, porque pues se difuminan las votaciones y ahí sí puede... Y su idea sería que hay una consulta interna de los candidatos, digamos, del petrismo o del pacto. Digamos, lo acordado hasta hoy es que en octubre los candidatos del pacto y candidatas seleccionemos uno o una que vaya a marzo al Frente Amplio. Ahí incluso están invitando a alguien de la U y seguramente alguien del liberalismo. ¿Sería una consulta abierta o es una consulta en una asamblea de miembros del pacto histórico? Bueno, la registraduría, el CNE permiten que los partidos hasta el 26 de julio expresen su voluntad de ir a esa consulta interna de los partidos del 26. Sí. Y esa va a ser una elección controlada por el CNE y por la registraduría. Pero Gustavo, una pregunta. Ustedes ya en el pacto ya esclarecieron la duda jurídica que hay sobre si podría participar ese precandidato del pacto histórico en dos consultas distintas, una en octubre y otra en marzo. Sí, en esa consulta estamos, pero digamos que la dificultad mayor acá es que el anuncio, el aviso a la registra o al CNE tiene que hacerse antes del 26 de julio. Y nosotros no tenemos todavía un partido. Tenemos muchos partidos, o sea que si no se unifica
el pacto histórico antes de junio, porque a partir de que se presenta la solicitud de fusionar las personerías, el CNE tiene 30 días hábiles para decidir, o sea, son como 40 días. O sea que nosotros prácticamente antes de un mes tendríamos que tener el pacto histórico fusionado y la solicitud radicada, o si no, no podríamos solicitar el 26 de julio que queremos ir a hacer una consulta interna. Ahí tenemos el reloj corriendo y esa es una de las grandes dificultades. Si no alcanzamos a hacer eso, pues no podríamos participar en octubre en la consulta interna, sino me imagino que todos los candidatos se irían a marzo dándole, digamos, el papayazo a que algún candidato o candidata que no sea el pacto, pues gane esa consulta. Pues que también es válido, porque si se someten a las reglas y juegan, pues pueden ganar. Sí. Gustavo, al final de cuentas, lo que pasó este fin de semana en Tibú, lo que usted me está diciendo que le dijo el presidente Petro cuando usted presentó la renuncia, ¿no es un poco paradójico? ¿Es que usted va a terminar castigado por ser el más petrista de los petristas? Sí, mucho. Porque mire, por un lado, pues se ha sembrado ahí como una historia de que yo estoy inflado. Entonces yo les digo, bueno, si yo estoy inflado, ¿cuál es el temor a que yo vaya a una consulta? Pues me ganan todos, porque si estoy inflado, sencillamente, pues en la consulta se darán cuenta que no era verdad. Y eso yo les digo, bueno, pero ¿por qué no puedo jugar yo si estoy inflado? ¿El presidente le dijo eso, Gustavo, que usted está inflado por la derecha? No, esos son comentarios que escucho muy a toda hora en las redes, y también gente que se me acerca del pacto me dicen, usted no ha contemplado la posibilidad de que lo están inflando porque usted es muy fácil de derrotar. Yo le digo, es posible, pues yo no conozco a los de Guarumo, no conozco a los de Inbamer, ni a los del Centro Nacional, yo no conozco a ninguno de los encuestadores. Entonces, pues no sé con qué intención lo haga, pero yo sí no creo, y lo dijo Caballero de Cifra y Conceptos en un podcast con María Jimena Duzán, dice, eso no existe, que uno ponga a una persona allá arriba, porque cuando tú pones a una persona arriba, con alguna intención, pues lo que hace es surtir el efecto contrario, porque a esa persona se le empieza a acercar todo el mundo, le empieza a aparecer apoyos económicos, sube la popularidad, sube el reconocimiento. Yo no creo que ellos sean tan torpes de poner a una persona, a inflarla y ponerla arriba, sabiendo que va a ganar. Pero la tesis de que usted está inflado es una tesis conspirativa, de que en una reunión clandestina, un día cualquiera se reúnen los señores de todas las encuestas y dicen vamos a inflar a Bolívar y a ponerlo primero. No, es decir, eso es una soberana estupidez, pues. Yo no lo veo así, la verdad, de verdad no creería. Pero si fuera así, pues eso se ve en las urnas, cuando hay un candidato inflado, pues el día de la elección se desinfla. Pero lo que le digo es que me parece paradójico que el presidente Petro le pase factura a usted porque usted ha cargado con el fardo de ser, promover el estallido social, por ejemplo, y patrocinar a Primera Línea, que es al final de cuentas me parece lo que le están cobrando ahora, que usted es muy radical, tal vez. Pues mire, primero el episodio de la Primera Línea sucedió porque cuando empezaron las manifestaciones, la represión fue muy fuerte. Ustedes han visto que aquí, por ejemplo, en este gobierno se han hecho más de 30 marchas contra el gobierno y no ha habido represión. Y no habría por qué hacer algo distinto. De momento vi que había jóvenes que le estaban sacando los ojos y los estaban matando. Eso no era, ya había una estadística de más de 40 muertos y no de cuántos mutilados oculares. Te hice una vaqui pública para comprarles cascos y gafas. O sea, no es cierto que yo haya financiado la Primera Línea ni los conozco. Simplemente compramos eso en Home Center, una factura con IVA y todo, con la plata que se recogió de la vaqui, incluso los mandaba a los sitios con personas para que allá llegaran los muchachos y los reclamaran. No sabía a quién les iba a llegar eso. Pero yo nunca he financiado en el sentido de que venga, les compro para las papas bombas o para esto o lo otro, no. Sobró plata y se les entregó un auxilio a quienes resultaron mutilados de $1.5 million de pesos, y eso ya después del estallido, y a las familiares de quienes perdieron la vida, jóvenes que perdieron la vida, y todavía hay plata. Yo le he oído esa todavía versión, imagínate, Gustavo, que todavía tengo 90 millones de pesos que nunca he querido entregar, están en el banco porque no supe
¿para qué entregarlo? Entonces yo les he pedido a los muchachos que se pongan de acuerdo, a los que están, para ver a quiénes se lo entregamos. Y no ha habido un acuerdo, pero esa plata está ahí en el banco hace 3 años. Si yo hubiera querido financiar, pues la saco y compro cosas. Yo no, esa plata está ahí, la Corte sabe, indagó en el banco, hizo las cuentas. ¿Qué gastaron? Le dije, mire, tanta plata en Home Center, tanta plata en medicamentos, tanta plata en auxilio, y quedan 90 millones que están ahí quieticos. ¿Y no será que esos 90 milloncitos serán la cuota inicial para la campaña del año entrante? No, porque eso es de ellos. La Vaki se hizo con destinación exclusiva. Y yo le he dicho, ¿qué quieren hacer con eso? Hubo un intento de acercamiento, era que le diéramos plata a los abogados, que muchos de ellos están ad honorem, defendiendo a los pelados, pero nunca se han puesto de acuerdo. Entonces esa plata está ahí hasta que los muchachos se pongan de acuerdo qué quieren hacer con eso. Sí. Yo nunca le he tocado, nunca se ha tocado Gustavo, la plata. Pueden preguntar en el BBVA, está aquí desde hace más de 3 años, o sea, no hay ninguna intención aquí de financiar nada. El acto, el de entrega de subsidios, el de Tibú que origina esta llamada, Gustavo, ¿era un acto en el que usted estaba haciendo política, lo pudo interpretar así el presidente Petro, entregando subsidios del gobierno? Sí él lo pudo interpretar así, porque él creyó que yo ya había renunciado, pero tal vez la confusión radica en que yo sí renuncié, pero uno pasa una fecha y el presidente tiene discreción de aceptarla o no esa fecha, pero en el decreto que ya habían firmado sí habían aceptado que yo salía el 16, o sea que yo no solamente fui a Tibú porque ya soy funcionario, sino que de aquí al viernes voy a seguir trabajando, porque pues a mí me pagan hasta el último día, y hasta el último día voy a estar en los territorios y trabajando. Sí. ¿Y a usted no le parece que inclusive en ese escenario esto es muy raro? Es decir, el presidente Petro, que hace política con la consulta popular y que invita a participar en las elecciones del año entrante, ¿el presidente puede hacer política y usted por qué no puede hacer política? Sí, mira, es que si nosotros nos atendemos etimológicamente a la palabra, nosotros sí hacemos política. Es que política es eso, lo que hacemos nosotros, llevar bienestar, redistribuir bien la plata, no robársela. Y si uno hace esa función bien, yo no veo por qué el público no lo pueda uno premiar, digamos como en el caso mío en las encuestas, del mismo modo que lo debería castigar, y castiga a mucha gente que no lo hace bien. Entonces yo le dije al presidente en alguna ocasión, le dije, ojalá todos hiciéramos política en el gabinete, que significa estar de domingo a domingo en los territorios, sacando los procesos muy rápido, dirigiendo la entidad, digamos, con amor y con ganas, y eso pues sería muchísimo mejor para todos. Pero lo distinto es que uno se pare en un escenario a decir, vengo a traerles esto, gracias a mí, y no se olviden que soy candidato y voten por mí. Nunca, y ahí están todas las grabaciones, yo transmito todos los eventos que hago, y lo primero que le digo a la gente, también dentro de un marco de pedagogía, es, esto que les estamos entregando es de ustedes, no van a darles nada. Siempre les digo eso, porque ustedes ya pagaron esto. Aquí donde ustedes no lo creen, ustedes pagan un IVA cuando compran una moto, cuando compran un electrodoméstico o cualquier otro objeto, y esa plata la estamos redistribuyendo, así que sientan que aquí no les venimos a regalar. Eso siempre lo dejo claro. Sí. Porque Gustavo, tengo una duda final. El decreto con el que se le aceptó la renuncia, ¿quién lo firma? El decreto lo firma el presidente. Y entonces, si el decreto dice que a usted se le acepta la renuncia desde el 16 de mayo, ¿usted por qué me dice es que el presidente no sabía que yo seguía en el cargo? Por eso, cuando yo paso la renuncia y le cuento al presidente, pues yo la paso el 30. Yo creo que él tenía en mente, que no crean, no lo estoy disculpando, pero un presidente tiene en la cabeza millones de cosas, miles y miles de cosas. Entonces yo creo que él tenía en mente que yo había renunciado ya el 30. O el presidente no lee lo que firma, que es la otra posibilidad. No, sí, porque pues seguramente cuando le pasaron el decreto, este es el decreto de salida de Bolívar, y lo firma. Tal vez en ese día tenía esa confusión, o él creyó que porque yo ya había renunciado, tenía que desde el 30 irme para la casa, pero yo no creo que sea así, porque pues a mí me van a pagar hasta el 16, y yo tengo que trabajar hasta el 16. ¿Ese día, ese 30 de abril, el presidente le aceptó la renuncia verbalmente? No, yo la radiqué,
la radiqué y le conté que la iba a radicar, y no hubo una aceptación en esos días. Eso fue como creo que tiene fecha precisamente del día en que estábamos en Catatumbo. Sí, señor Bolívar, el decreto no parece que no lo leyó el presidente Petro, pero seguramente el X y sus trinos sí, de esta novela que comienza usted declarándole el amor, presidente, yo lo amo, pero antes de poner el trino donde usted decía que lo mejor era que nos diéramos un tiempo, que ya nos explicó qué significaba, usted puso otro mensaje que le quiero leer a los oyentes. Dice, el amor debe ser desinteresado o no es amor. ¿A qué se refería con esa frase, doctor Bolívar? Porque apareció, pues cuando la frase famosa del Consejo de Ministros, apareció un sticker en WhatsApp que decía, yo a usted lo amo. Y pues como usted sabe que la gente es tan creativa, apareció otro de estos días que decía, presidente, yo a usted ya no lo amo. Entonces yo lo que le respondía es que pues uno no puede estar, el amor es un sentimiento puro y muy grande que uno no lo puede estar cambiando desde la mañana a amar este proyecto y a quien lo dirige, que es el presidente. No, yo incluso estoy aquí es por esto. A mí no me anima nada más. Para estos efectos, ¿usted repetiría la misma frase? ¿Usted sigue amando al presidente? Sí, claro que sí, claro que sí. No sé si sea correspondido, pero yo sospecho que esa relación tiene espinas. Pues en esos momentos pareciera tenerla, pero yo no he hablado con él después de lo de Tibú porque ya se fue a China y aspiro a hablar con él cuando regrese, pero regresa justamente el día que yo salgo. Entonces aspiro que la semana siguiente con calma podamos hablar de todos los temas. Bueno, pues Gustavo, le deseo mucha suerte, le debo agradecer no solo estos minutos, sino la sinceridad con la que usted suele hablar. Así que ya la próxima entrevista será como candidato presidencial, ¿no? Ahí ya me pueden preguntar un poco de cosas que hoy no puedo decir. Vale. ¿Este es el Bolívar prudente, el de hoy? Pues es que yo soy funcionario público. Funcionario. ¿No? El Bolívar sí, claro. Funcionario, Néstor, hasta el próximo viernes. A partir de allí ya va a ser el Bolívar candidato, por lo menos oficialmente. Vale. La otra semana ya puedo cobrar las entrevistas, porque no es un decir. Si encuentra quien se las pague. Gustavo, gracias. Bueno, no era un decir, porque lo que quiere decir es que ya puedo hablar cosas más amplias, digamos, puedo expandirme en otros temas. Yo sé a lo que se refería. Gustavo, gracias, un saludo. Bueno, a ustedes también muy amables. Gustavo Bolívar, saliente director de Prosperidad Social. Estás escuchando Blue Radio.